vamos a tocar obviamente va a ser COVID, pero desde un punto de vista del área epidemiológica. Probablemente muchos de ustedes estén acostumbrados a que la epidemiología en sus universidades pues sea aburrida, y apenas lo platicaba con los internos del hospital donde me encuentro. Yo actualmente me encuentro viviendo en San Luis Potosí, en la capital. Estoy en el Hospital General de Zona número 2 del IMSS en San Luis. Y lo que platicaba con los internos era, ¿qué es lo primero que les viene a la mente cuando les digo epidemiología? Y lo primero que dicen es números, aburrido, gráficos, y la epidemiología es completamente diferente a eso. Obviamente utilizamos números, pero siempre para dar recomendaciones o hacer intervenciones que nos puedan permitir prevención y control de infecciones, que ese es el área de expertise que tengo. Tengo un curso de alta especialidad en prevención y control de infecciones asociadas a la atención de la salud y, y obviamente mi especialidad en epidemiología, que sí se hace especialidad, se hace en ARM, se hacen 3 años, se hacen guardias, se hacen muchas cosas. Entonces, sí espero poderles, poderles, vamos, brindar una visión completamente diferente a lo que estamos acostumbrados de la epidemiología y más con esta parte de COVID. Entonces, si ustedes me lo permiten, vamos a comenzar y vamos, les preparé rápidamente unos casos clínicos y muy sencillos, la verdad, pero sobre todo vamos a hablar un poquito del virus y dejé un tiempo para que ustedes pudieran escribirme sus preguntas. Si ustedes tienen preguntas, tienen inquietudes, con todo gusto las vamos a poder ir resolviendo, ¿vale? ¿Me podrías dar la siguiente, por favor? Bueno, el caso clínico 1. Acude a la consulta de urgencias respiratorias, un médico especialista en ortopedia, que acude por presentar desde el día de hoy odinofagia, anosmia y disgeusia. Al interrogar al paciente refiere que se dio cuenta de la anosmia, algo muy gracioso y es caso completamente real. Se dio cuenta de la anosmia al cambiarle el pañal a su hija. O sea, cuando le cambió el pañal no se dio cuenta realmente del olor que había y dice que siempre se da cuenta. Entonces, en ese momento no fue así. A la exploración física que realizamos, pues no encuentras nada más que una faringe hiperémica. A la auscultación no integras ningún síndrome pleuropulmonar, ritmos cardíacos normales, abdomen sin datos patológicos. Solamente te refiere si un ligero dolor, esta odinofagia y sobre todo la marcada anosmia y disgeusia. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? De acuerdo a estos datos clínicos y antecedentes que menciona, el antecedente más importante obviamente que es médico y que se encuentra en un hospital, ¿no? En el área de ortopedia. Entonces, de acuerdo con los datos clínicos y antecedentes, ¿cuál sería tu sospecha diagnóstica? Em, la opción A, caso sospechoso de dengue. Opción B, caso sospechoso de fiebre amarilla. Opción C, caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral. U opción D, caso sospechoso de influenza. No sé si podamos ver si alguien nos quiere responder. Exacto. Caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral. Por ahí alguien nos puso influenza. No lo dudaría porque siempre hay que... Algo que es muy importante saber es que los virus respiratorios sí tenemos temporadas de circulación de virus respiratorios. Sin embargo, algo muy importante es que, vamos, el virus no sabe si estamos en la semana número 40 epidemiológica y va a empezar a circular. Los virus respiratorios circulan todo el año. Por eso, a partir de COVID, lo que se tomó la decisión desde el punto de vista epidemiológico y desde la Dirección General de Epidemiología, fue abrir la definición. Antes solamente teníamos la definición de caso sospechoso o caso de enfermedad tipo influenza. Ahora se conoce como caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral. Digo, no puedo presentarles datos del hospital donde trabajo, pero sí les puedo comentar que dentro de todas las muestras que hemos enviado, casi ya prácticamente 3,000 muestras en un hospital de San Luis Potosí, que ya es mucho decir,
de la cantidad de muestras que hemos enviado. Uno de estos casos graves fue inclusive un rinovirus. No nos esperábamos que fuera un rinovirus. Influenza no hemos detectado hasta el momento, pero por eso se abre esta definición operacional a enfermedad respiratoria viral. ¿Me podría dar la siguiente, por favor? Ahora, de acuerdo a tu sospecha diagnóstica, ¿qué prueba de laboratorio solicitarías para confirmar tu diagnóstico? Y aquí están las opciones. Y espero que también nos puedan responder. Opción 1 o opción A, prueba rápida de antígeno. Opción B, prueba de PCR. Opción C, prueba cualitativa de anticuerpos. O la opción D, prueba cuantitativa de anticuerpos. Ok, muy bien, ya tenemos las respuestas. Un 7.1%, bueno, una persona dijo que prueba de cuantitativa de anticuerpos. Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero vamos a despejar las dudas de una vez. La prueba rápida de antígeno es algo que estamos utilizando ya en los hospitales actualmente. Tiene, de acuerdo a los manuales de la Dirección General de Epidemiología, que ustedes pueden encontrar en la página justo de salud, solamente han avalado cinco cassettes o 5 pruebas rápidas. La más común y la más conocida y la que utilizamos en el instituto es la PanBio de Abbott, del laboratorio Abbott, que tiene una sensibilidad del 85% y una especificidad del 99%, siempre y cuando las pruebas rápidas de antígeno las utilicen en los primeros 7 días de haber iniciado síntomas. ¿Qué es lo de las pruebas rápidas de antígeno? Recuerden que estas pruebas lo que van a identificar va a ser una parte del virus. Por ejemplo, la de Abbott lo que detecta es una proteína, perdón, de la nucleocápside del virus. Si el virus no está ahí vamos, en la superficie de la nasofaringe, pues va a salir no reactiva, pero siempre tenemos que ver eh, nuestro cuadro clínico. Nosotros nos basamos mucho en lo que pasa con influenza. Si tú te tardas en hacer el diagnóstico de influenza, el virus de influenza lo que hace es estar presente en la parte superior de las vías respiratorias y poco a poco ir descendiendo hacia los tractos más inferiores del virus. Entonces, si nosotros vamos siguiendo esta misma lógica con el coronavirus o con el SARS-CoV-2, pues si tú lo detectas en las primeras semanas, probablemente sí lo vayas a tener en la parte superior del cuadro, vamos, del aparato respiratorio. La prueba de PCR lo que detecta, a diferencia del antígeno, ahí es algo bien importante y es la diferencia más importante entre estas dos pruebas. La de antígeno va a detectar que el virus está ahí y el PCR va a detectar que hubo o hay material genético, mas no quiere decir que el virus esté presente. Entonces, en esta pregunta hay dos respuestas, las cuales son correctas, pero hay una más correcta que la otra. Y la más correcta que la otra es la opción A, la prueba rápida de antígeno. Ante este tipo de situaciones te vas a encontrar en el ENARM. El ENARM siempre va a tener respuestas correctas, pero va a haber unas más correctas que otras. Entonces aquí lo más correcto sería contestar la opción A, prueba rápida de antígeno. ¿Por qué? Porque te está diciendo el doctor que hoy empezó síntomas. Entonces hoy es su primer día y por lo tanto lo indicado sería hacer una prueba rápida de antígeno. ¿Vale? Antes de pasar a la siguiente o al otro cuadro clínico, algo que sí, y por eso les quise comentar este caso, seguramente muchos de ustedes ya han visto casos de COVID, y si es así, pues creo que tienen una experiencia muy nutrida y eso vale mucho la pena. En lo particular, yo ya llevo 2 pandemias, me tocó la de influenza en el 2009 como interno, y ahora pues me toca como encargado de epidemiología del COVID. ¿Qué es lo que pasa con este? Vamos a ir aprendiendo. En un inicio, cuando se mencionó lo de la anosmia y la disgeusia, pues mucha gente dijo, en cualquier
enfermedad respiratoria viral te da anosmia porque tienes una importante rinorrea y hay un proceso inflamatorio en la nariz, todo este tipo de cosas. Sin embargo, COVID te da muchas sorpresas. El paciente puede llegar con anosmia, disgeusia y edenofagia y ser positivo y transmitir el virus. Hay un estudio interesante en el New England Journal of Medicine que salió en esta semana, si no me acuerdo, que hicieron un corte histológico del nervio olfatorio, en donde se ven inclusiones del virus en el nervio olfatorio, en el bulbo olfatorio. Eso es la respuesta entonces, o eso sería la respuesta del por qué tenemos anosmia en las infecciones, sobre todo en los cuadros leves, y seguramente las hipótesis hasta ahorita indican que si tú estás expuesto a cargas virales bajas, y tan bajas que pudieras solamente tenerlas en la vía respiratoria, entonces vas a tener un cuadro leve. Si tú estás, vamos, expuesto a cargas virales altas y con un flujo un flujo de aire que pueda llegar directamente a los pulmones, pues ahí vas a tener entonces una invasión directa al tejido pulmonar y probablemente un cuadro bastante severo. Solamente son hipótesis porque, insisto, estamos conociendo este virus. Doc, en el, Dígame. en el chat le comenta Ricardo Garcés, si es confirmar, no es como decir gold standard y sería PCR. No, porque hasta el momento no tienes todavía en este padecimiento un gold standard como tal. ¿Por qué? Porque puedes tener una PCR negativa y aún así tener evidencia clínica de que puede ser una infección por SARS-CoV-2. Inclusive hemos tenido casos de PCRs negativas y posteriormente les hacemos vigilancia con anticuerpos y salen anticuerpos positivos. Entonces, estamos todavía muy temprano en conocer la historia natural de la enfermedad de SARS-CoV como para poder hablar de un gold standard, ¿no? Inclusive, hay muchos médicos en urgencias que te dicen, hazte el ataque y vemos si es un ataque positiva, y eso es una mentira. No podemos decir o hablar de positividad con un ataque. Vale la pena que estudien, si no lo han revisado, el CORATS, que es una clasificación de tomografía, en la cual te habla del CORATS 1, 2, 3, 4, 5, perdón, en las cuales no te habla de positividad, te habla de probabilidad de tener una prueba positiva, nada más. Entonces, todavía no estamos suficientemente maduros en este punto. Lo que sí es, siempre que tengan un caso, pregunten, ¿cuándo empezaste con los síntomas? Sean muy juiciosos, ¿cuándo fue realmente los síntomas? Con base en cuándo empezaron los síntomas, ustedes van a tomar decisiones. Si ya pasó de 7 días, no hagan prueba rápida, van a tener pruebas rápidas no reactivas. Si pasan de 7 días, utilicen PCR. Si ya pasaron más de 2 semanas, pueden utilizar PCR, existe la probabilidad de que salga positiva, pero si no, hagan vigilancia de síntomas, hagan tratamiento o den tratamiento sintomático y después ven lo de las pruebas anticuerpos, que en mi recomendación es mejor hacer cuantitativas que cualitativas, eso sin duda, pero ya para seguimientos posteriores, ¿vale? Y Me tenemos el comentario podía, de Viridiana Román, que creo que es algo de ¿sí? lo que acaba de comentar. En esa cuestión, ¿también se puede aplicar a la vida real la prueba rápida en el primer día de síntomas o en el vaso el día que acude a consulta o solo es con fines de NAR? No, no, no. Esto es con finalidad del ENARM y de la vida diaria. Es decir, recuerden que hasta ahorita también lo que sabemos de COVID, igual que otros virus, no se nos olvide. Por ejemplo, en SARS-CoV-2, bueno, tú tienes una fecha de inicio de síntomas, pero hay evidencia de que desde 2 días antes tú ya tienes la presencia del virus en la nasofaringe y puedes empezar a transmitir el virus 2 días antes de haber iniciado síntomas. Y esto no es exclusivo de SARS-CoV. Por ejemplo, sarampión, empiezas a transmitirlo días antes del exantema. Inclusive, recuerdan, con sarampión tienes un cuadro clínico viral o un cuadro clínico respiratorio más o menos 7 días antes de empezar con el exantema.
pues desde ese momento empiezas a transmitir el virus. Por eso esos bonitos brotes en Disneyland en las filas, porque pues nadie iba con síntomas, pero empezaste a transmitir el virus. Entonces, la finalidad justo de esto es, si tú estás entre el día 1 y el día 7, tómale la prueba rápida, porque seguramente vas a tener un muy buen rendimiento de la prueba. Si la haces después del día 7, lo más seguro es que esa prueba no vaya a ser la más efectiva. Y también algo bien importante, hay muchas personas que se hacen la prueba rápida. Es que tuve contacto y me hice la prueba rápida y salió negativa. Pues es que así no funciona. No es un capricho, y lo que le decía apenas a un paciente el día de hoy, no es capricho que yo te diga que tienes que hacerte la prueba cuando tienes síntomas. Es evidencia científica hasta el momento. Si tú tienes síntomas, el rendimiento de cualquier prueba diagnóstica, ya sea prueba rápida o prueba de PCR, va a ser lo mejor. O te llegan con pruebas rápidas serológicas. Estas pruebas rápidas de sangre, pues esas no van a servir para nada en el primer día o en las primeras semanas. ¿Por qué? Porque no has tenido un desarrollo de los anticuerpos adecuados como para detectarlo en estos cassettes de pruebas rápidas. Entonces, tengamos en cuenta justo estos tiempos. Si nosotros tenemos estos tiempos, no nos vamos a equivocar o nuestro rango de error va a ser el menor. Y ya por último, tenemos otro comentario en el chat, si gusta leerlo. Ok, déjame. Y bueno, ¿me podrían decir cuál es el comentario? Porque, A ver, por favor. Dubli nos comenta, doctor, buenas noches. Si nos preguntan cuál es el gold estándar, pero para la enfermedad respiratoria de tipo viral, ¿es válido mencionar la rápida de antígenos? No para COVID, sino para la definición de enfermedad de este tipo respiratoria viral. Ok, siempre que te vayan a... Vamos, estos exámenes no están hechos de memoria, están más hechos de análisis de un caso. Siempre vayan y lean bien el caso. Ahorita con el otro se van a dar un poquito cuenta de cómo es que están estructurados los casos. Siempre van a estar estructurados en dónde lo estoy revisando, en qué momento lo estoy revisando y cuáles son mis herramientas diagnósticas en ese momento. Depende del escenario que te pongan, va a ser tu toma de decisiones. ¿Ok? Y creo que va a quedar un poquito más claro con el siguiente caso. Pero insisto, la pregunta probablemente vaya a ser, digo, porque no hago el examen del ENARMA, pero la pregunta más va a ser estructurada con base en los datos de este cuadro clínico, ¿cuál sería tu opción para confirmar tu diagnóstico? Entonces, si estás en una unidad médica rural y lo único que te hicieron llegar fue una prueba rápida, porque es lo único que te dan, porque el PCR está a 3 horas de distancia de donde tú estás en el servicio social, pues lo más seguro es entonces tu respuesta va a ser prueba rápida. Si bien ahí tomografía axial computada, pues digo, todos los que hicimos servicio social en la sierra, pues no tienes eso, ¿no? Si acaso tendrás, sí, una prueba rápida. Yo recuerdo que tenía en mi servicio social, en algún momento tuve pruebas rápidas de VIH, ¿no? Pero entonces, ¿cuál será tu gold estándar? Pues para mí, en mi unidad médica rural, una prueba rápida. Ahora, si tu prueba rápida sale reactiva, ahora sí, ¿cuál es el siguiente paso en el manejo del paciente? Pues si tiene datos de gravedad, enviar al hospital. Si no tiene datos de gravedad, pues comenzar tratamiento sintomático. Siempre te van a hacer este análisis. El ENARM está hecho no para saber quién se aprendió más páginas del Guyton y de quién se aprendió más páginas del Harrison. Es quién puede analizar mejor los casos. Eso es lo más importante de este tipo de exámenes. ¿Vale? Entonces, si a ustedes les parece bien, vamos a pasar al siguiente caso clínico porque creo que ese es un mejor ejemplo de lo que estoy diciendo. Y espero que quede claro. Antes de pasar al caso, vamos a recordar esta definición operacional. Recuerden que una de las herramientas y, vamos, nuestra guía en epidemiología siempre van a ser las definiciones operacionales. Una definición operacional me va a permitir detectar los casos
más pronto posible sin divagar tanto, es decir, teniendo una guía mucho más específica. Entonces, actualmente está esta definición operacional: caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral. Esta definición dice que es persona de cualquier edad que en los últimos 10 días haya presentado al menos uno de los siguientes signos o síntomas: tos, disnea, fiebre o cefalea, acompañados de al menos de uno de los siguientes signos o síntomas: mialgias, artralgias, odinofagia, dolor torácico, rinorrea, polipnea, anosmia, disgeusia y conjuntivitis. Ojo, y esto lo hemos platicado en algunos foros de epidemiología. Si ustedes ven el caso clínico anterior, no cumpliría definición operacional. A lo que voy es, el caso clínico solamente tenía odinofagia, anosmia y disgeusia. Y si ustedes ven, no tendría uno de los signos o síntomas principales. No tenía tos, no tenía disnea, no tenía fiebre y no tenía cefalea. Sin embargo, con todo y eso, fue positivo. Y sí fue positivo, este caso es de un compañero ortopedista del hospital donde trabajamos. Eh, las definiciones operacionales están para guiarlos, sin embargo, siempre existe también el criterio clínico, ¿vale? Y aquí me tiraron de loco cuando dije, hay que darle permiso, hay que darle incapacidad porque seguramente va a salir positivo. Cuando salió positivo ya dijeron, ah, sí es cierto, pues sí hay que tomar en cuenta esos casos. ¿Por qué? Porque todavía estamos aprendiendo de esta enfermedad. Ojo, en niños menores de 5 años, no le voy a preguntar al niño si tiene cefalea o si tiene dolor de cabeza. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues preguntarle a la mamá si tiene irritabilidad, ¿vale? Es decir, irritabilidad en el adulto no existe, solamente existe en el paciente pediátrico, ¿vale? Entonces, aprendan bien esta definición operacional. Es cambiante, sin duda alguna, pero apréndanla y sobre todo hay que aprender a saber dónde buscar. Si ustedes buscan el manual, que actualmente se llama Lineamiento Estandarizado, es de la Dirección General de Epidemiología, se llama Lineamiento Estandarizado para la Vigilancia Epidemiológica y por Laboratorio de la Enfermedad Respiratoria Viral, y está hecho para poder detectar tanto influenza como SARS-CoV-2. Y además, como les decía, no nada más SARS-CoV-2 de influenza, sino en nuestro haber en el hospital tenemos un caso severo de rinovirus que no nos esperábamos, pero salió negativo a SARS-CoV-2, salió negativo a influenza, y lo único que salió positivo fue a rinovirus. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿vale? Ahora sí, ¿me podrías dar la siguiente, por favor? Caso clínico número 2. Hoy 15, bueno, hoy no es 15 de mayo, evidentemente, ¿verdad? Pero el caso clínico dice, hoy 15 de mayo del 2020, acude a tu consulta en la Unidad Médica Rural de Alaquines, en San Luis Potosí, un paciente femenino de 63 años de edad que refiere que inició con el cuadro clínico de hace 5 días, caracterizado por fiebre sin cuantificar, escalofríos, malestar general y tos seca. Niega algún otro síntoma respiratorio, niega contacto con personas con enfermedad respiratoria viral. A la exploración física, la paciente podríamos, quitar el letrero porque está atrás, está delante del cuadro del caso clínico, por favor. No se ve bien la presentación, doctor. Lo que pasa es que hay una solicitud y no alcanzo a ver, pero bueno, vamos, el paciente tiene tos, no, al momento de que tú lo exploras, no integras ningún síndrome pleuropulmonar, no tiene ningún dato que te llame la atención, sin embargo, no cuentas con ningún resultado de laboratorio. Para los que no conozcan dónde es Alaquines, San Luis Potosí, yo tampoco sabía cuando hice mi servicio social ahí, pero está enclavado en la sierra, en San Luis Potosí. El hospital más cercano, a hora y media, en el municipio de Río Verde, San Luis Potosí, y aproximadamente a unas 4 horas de la capital de San Luis Potosí.
Entonces, pues no tienes ningún laboratorio, no tienes ni una biometría hemática, ni una química sanguínea, absolutamente nada. Lo único que tienes es clínica y pues tu interrogatorio, obviamente. La paciente refiere que hace 2 semanas viajó a la Ciudad de México para acudir a una reunión familiar. Además menciona que no se aplicó vacuna contra influenza en la última temporada, en la temporada pasada, que fue, para esa fecha, fue la temporada 2019-2020. ¿Me podrían dar la siguiente, por favor? De acuerdo a los datos clínicos y antecedentes mencionados en el caso, ¿cuál sería tu sospecha diagnóstica? A, caso sospechoso de dengue. B, caso sospechoso de fiebre amarilla. C, caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral. Y D, caso sospechoso de influenza. Vamos a ver sus opiniones, a ver cuál sería la opción que ustedes creen que es más correcta. Recuerden que el examen del ENARM siempre hay opciones más correctas que otras. Entonces, ¿cuál sería la opción más correcta en este cuadro clínico? En el chat mencionan que la C o 3. La C o 3, perfecto. Bueno, obviamente, pues estamos hablando de excelente, muy bien. Ahora sí, el 80% de ustedes cree que sería enfermedad respiratoria viral y el 19.2% cree que sería caso sospechoso de influenza. Hay que recordar, y lo mencionábamos tal vez al inicio del cuadro anterior, la definición operacional de caso sospechoso de influenza ya no existe. Existe solamente la definición de caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral. Recuerden que los sistemas de vigilancia epidemiológica están diseñados para poder vigilar en algunas enfermedades desde el punto de vista sindromático. Por ejemplo, está el sistema de vigilancia o la parte de vigilar síndromes febriles o febriles exantemáticos. ¿Qué vas a vigilar ahí? Pues puedes vigilar sarampión, rubiola, varicela, pero lo más importante es que ese sistema de vigilancia epidemiológica te va a permitir vigilar y detectar de manera rápida sarampión y rubiola. ¿Por qué? Por su impacto. Sarampión en su impacto explosivo en brotes y rubiola su impacto en rubiola congénita. Siempre hay una razón de ser en la epidemiología. Por ejemplo, si tú vas a vigilar enfermedad diarreica aguda, lo que vas a vigilar obviamente van a ser casos muy dirigidos a detectar cólera y a detectar rotavirus. Entonces vas a tener dos estrategias, vigilar EDAS o enfermedad diarreica aguda, pero también vas a tener que vigilar a través de algo que se llama NUTRAVES, que las NUTRAVES son núcleos trazadores de vigilancia epidemiológica. Entonces, la epidemiología siempre tiene una razón de ser. ¿Cuál es la razón de ser de que haya desaparecido la definición de caso sospechoso de influenza o de enfermedad tipo influenza? Pues que ahora vas a tener una definición de enfermedad respiratoria viral en la cual vas a poder detectar casos de influenza y vas a poder detectar casos de COVID. Es por eso que ahora desaparece y ahora tenemos esta definición y la respuesta correcta es caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral. ¿Me podrían dar la siguiente, por favor? Ahora, de acuerdo con tu sospecha diagnóstica, ¿cuál es el tratamiento que debes iniciar en tu unidad médica rural? A, paracetamol. B, hidroxicloroquina. C, hidroxicloroquina con acitromicina. O D, remdesivir. Vamos a ver cuáles fueron sus opciones. 90.9% contestó paracetamol y 9.1% hidroxicloroquina con acitromicina. La respuesta más correcta es paracetamol. Recuerden que primero la pregunta decía en tu unidad médica rural. No sé dónde han hecho el servicio social, yo sí lo hice en esa unidad y créanme que nada más tenía paracetamol, no tenía más allá. Vale, acitromicina era algo, era un lujo si acaso pudieras llegar a tener algún otro antibiótico.
Pero algo que sí quiero que quede bastante claro es hasta ahorita los ensayos clínicos y los trabajos que se han hecho de investigación de los tratamientos. Hay uno muy interesante publicado en noviembre, si no mal recuerdo, en noviembre del 2020, de hidroxicloroquina con y sin acitromicina en pacientes con cuadros clínicos de COVID, o bueno, casos clínicos de COVID. Y no hay evidencia de que la hidroxicloroquina sola o con acitromicina funcione en los casos ni para reducir los días de enfermedad, ni para disminuir la transmisión, ni nada. No hay evidencia de que funcione. Entonces, lo único que sí funciona es el paracetamol porque van a tener fiebre o van a tener algún síntoma muscular o articular. La respuesta correcta entonces será paracetamol. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Entonces, lo más correcto o lo correcto en este punto es solamente tratar o dar tratamiento sintomático. Yo sé que los pacientes siempre se quejan, ¿es que nada más me va a dar paracetamol? Sí. ¿Por qué? Porque es la única evidencia que tenemos hasta el momento. No hay ningún tratamiento hasta el momento que dar. Y lo mismo nos pasa con dengue. Con dengue nos dicen, ¿y nada más me va a dar paracetamol? Pues sí, porque es lo único que va a ayudarle. Y vigilancia, obviamente, de datos de alarma. ¿Vale? ¿Me pueden dar, por favor, la siguiente pregunta? O la siguiente diapositiva. La paciente regresa 2 días después a tu consulta por continuar con el cuadro clínico mencionado en la primera consulta. Sin embargo, refiere que comenzó por la mañana con dificultad, perdón, ahí se me fue una D, con dificultad para respirar. Entonces, ¿cuál sería el manejo que deberás comenzar con esta paciente? Opción A, continuar con tratamiento sintomático en casa. Opción B, envío a segundo nivel de atención. Opción C, envío para realizar estudios de imagen. O la opción D, ahora sí vamos a iniciar hidroxicloroquina. A ver, vamos a ver qué opciones dieron. El 86% dijo, lo mandamos a segundo nivel. El 11% dijo, lo mandamos a hacer estudios de imagen. Y el 2.8% dijo, vamos a iniciar hidroxicloroquina. ¿Podemos regresar al cuadro clínico, por favor? O a la pregunta más bien. La opción más correcta, ahora sí le pueden poner el cuadrito de la opción más correcta. No. Y perdón, una disculpa, se movió. La opción más correcta es envío segundo nivel de atención, ¿vale? Hay una disculpa, fue ahí un error de la diapositiva, porque chequen bien lo que dice el cuadro clínico. Dice, empezó con dificultad para respirar. Si tú, si tú lo mandas nada más para imagen, no le vas a resolver la dificultad para respirar. Si inicias hidroxicloroquina, no vas a mejorar la dificultad o no vas a resolver esta dificultad para respirar. Recordemos que estamos en una unidad médica rural y si acaso llegarás a tener un tanque de oxígeno. Y tal vez, ¿vale? Siempre que ustedes lean cuadros clínicos en donde estás en una unidad básica o en una unidad de medicina familiar con pocos recursos, y además siempre viene la opción de enviar a segundo nivel de atención, la respuesta es enviar a segundo nivel de atención. Muchísimas gracias por la corrección. ¿Por qué? Porque no tienes las suficientes herramientas para sacar adelante al paciente. No te vas a esperar a que resuelva el cuadro clínico. Si ya empezó con dificultad para respirar, lo envías a segundo nivel de atención. Eso es lo correcto, ¿vale? Sin duda alguna, si estuviéramos desde un inicio en el hospital, o en un segundo nivel de atención, pues sí, dices, ok, está con dificultad, le pongo oxígeno y la envío a estudios de imagen. No, pero estás en un hospital. No estás en un hospital, estás en tu unidad de medicina básica, en una unidad de medicina rural. Entonces, tienes que enviar al paciente, no te tienes que esperar, porque en esta enfermedad, algo bien importante es la atención inicial y el inicio temprano de la oxigenación del paciente es crucial. Leía
bueno, soy alguien que utiliza mucho a veces las redes sociales y leía al doctor Macías que decía, y me parece algo muy correcto, el oxígeno para el paciente con COVID es como la rehidratación oral en el paciente con cólera. No importa lo que le hagas al paciente con cólera, rehidrátalo y va a salir adelante el paciente. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver a un paciente con cólera. Afortunadamente o desafortunadamente, y yo sí he tenido la oportunidad de verlo y pues vamos, se te va el paciente. Tienes que rehidratarlo. Entonces, eso es algo muy, muy importante y en este caso hay que enviar el segundo nivel de atención a la paciente. ¿Me puede dar la siguiente, por favor? Y vamos con unas diapositivas que quisiera yo brindarles a ustedes. Bueno, la definición operacional de este caso sería catalogada como, este caso sería catalogada como una infección respiratoria aguda grave, que viene también en el manual de vigilancia epidemiológica de enfermedad respiratoria viral. Sería toda persona que cumpla con la definición de caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral y con presencia de alguno de los siguientes datos de gravedad: disnea, dolor torácico o desaturación. Que realmente, pues, todos los pacientes que están en los hospitales son infecciones respiratorias agudas graves, ¿vale? Porque si los estamos hospitalizando es porque están desaturados, porque tienen disnea. Y el dolor torácico, me llama mucho la atención que lo pongan en las dos definiciones, pero es algo bien importante. Puedes llegar a tener el paciente ambulatorio con dolor torácico y no necesariamente tiene que ser un dato de gravedad, aunque también lo ves en los pacientes graves y también tienes que tomarlo en cuenta. ¿Me puede dar la siguiente, por favor? Ahora, existen otras definiciones que refuerzan las otras definiciones anteriores. Por ejemplo, un caso confirmado por laboratorio es aquel que cumpla la definición operacional de caso sospechoso, pero además cuente con un diagnóstico confirmado por laboratorio con PCR, avalado por laboratorios o, hecho por laboratorios de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, reconocidos por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, que es el INDRE, que se encuentra en la Ciudad de México. Y en el enlace que viene abajo, en ese enlace, ustedes pueden revisar el listado de laboratorios avalados por el INDRE que actualizan de manera, casi siempre lo actualizan cada 2 o 3 semanas. Ahorita ya lleva un mes de no actualizarse, pero no creo que tarden en hacerlo. Este es del 15 de diciembre, si no mal recuerdo, o del 17 de diciembre, ¿vale? Y ahí ustedes pueden checarlo, vienen inclusive del interior de la República los laboratorios. ¿Me puede dar la siguiente, por favor? Existe también la definición operacional de caso confirmado por prueba antigénica rápida. Y obviamente, es una persona que tenga definición operacional de caso sospechoso y que cuente con una prueba rápida antigénica positiva o reactiva mediante un estuche comercial avalado por el INDRE. Actualmente, en la lista que también viene ahí en el enlace que ustedes pueden visitar, solamente hay 5 pruebas rápidas avaladas por el INDRE, que son los fabricantes, ahí vienen, les digo, lo que utilizamos en el Instituto Mexicano del Seguro Social es el Abbott Rapid, es una prueba que se llama PanBio, y ahí viene cuáles son las características de cada prueba rápida, ¿vale? Entonces, chéquenlo, porque tienen que, probablemente vayan a enfrentarse a utilizar este tipo de pruebas, y son muy sencillas, ¿eh? Llevas 15 minutos de poder hacerlas, solamente hay que saber interpretarlas, sobre todo con los días en los cuales hay que hacer el diagnóstico con la prueba rápida. ¿Me puede dar la siguiente, por favor? Y existen otras definiciones operacionales, por ejemplo, esta está un poquito larga, generalmente la utilizamos nosotros, el área de epidemiología, pero sí quiero que la conozcan, porque hay veces que a veces se malinterpreta un poquito esta parte de las definiciones operacionales, pero por ejemplo, y ha pasado, lamentablemente ha pasado, que llega un paciente muy grave a urgencias, no tiene pruebas rápidas, no tiene pruebas de PCR, y llega tan grave que no dura más allá de unos cuantos minutos, se le alcanzan a hacer maniobras y lamentablemente fallece. ¿Qué pasa con ese caso clínico? Pues si tú no tienes, si esta persona cumple con definición operacional,
y tiene además en sus antecedentes haber tenido contacto estrecho con un caso confirmado o sospechoso de 2 días o hasta 14 días antes de iniciar síntomas y el caso se encuentra asociado, pues tenemos nosotros que reportarlo y decir, hacer un análisis, tenemos que hacer el análisis del expediente clínico, tenemos que actualizar el certificado de defunción, hacemos algo que se conoce como anexo 8, que es una corrección del certificado de defunción para ratificar o rectificar si fue o no esa defunción. Es decir, tenemos que hacer un análisis de la defunción y entonces lo clasificamos como un caso confirmado por asociación epidemiológica. ¿Vale? Es una chamba que hacemos nosotros, muy tardada un poco, pero no lleva más allá de una semana que tenemos que hacer esta asociación epidemiológica y lamentablemente pues sí tenemos casos de este tipo. ¿Me puede dar la siguiente, por favor? Y esta sí me parece importante compartirla con ustedes porque me he encontrado muchos clínicos que dicen, no, usted ya tuvo COVID, ya no puede volver a tenerlo, ha de ser una gripe normal. Y existe la definición de segundo episodio por COVID. Es una persona con resultado positivo a SARS-CoV-2 que después de un periodo mayor o igual, ahí faltó el igual, pero es mayor o igual a 45 días de haber presentado la primera infección, que haya iniciado además con sintomatología y que además tenga un resultado de la prueba en este segundo episodio positiva a SARS-CoV-2. ¿Vale? Nosotros ahí en el instituto, específicamente en el hospital donde trabajo, de las más de 2,000 muestras analizadas y todos los casos positivos que hemos tenido, tenemos un caso ya confirmado de segundo episodio por COVID. No sabemos si van a hacer análisis de linaje ni nada por el estilo, no tenemos conocimiento de eso, sin embargo, ya está notificado por parte de nosotros, del equipo de epidemiología del hospital, como un caso de segundo episodio por COVID-19. ¿Me puede dar la siguiente, por favor? Vigilancia de la enfermedad respiratoria viral. Y esto lo comparto con ustedes porque es importante que lo sepan. Hay veces que el clínico dice, no hay estadísticas buenas en el país, pero no hay estadísticas buenas porque empezamos desde nosotros. A veces no hacemos una correcta vigilancia. Esto es lo que mínimo te pide la Dirección General de Epidemiología para poder hacer la vigilancia. Seguramente más de uno de ustedes, o seguramente todos y todas, han escuchado este famoso sistema de vigilancia centinela. El término centinela viene de la milicia, de la parte militar. Una unidad centinela lo que hace es una vigilancia perimetral, es decir, en lugar de tener, no sé, 10 unidades de vigilancia, tiene solamente una que abarque una cantidad de metros cuadrados a su alrededor y puedas incidir solamente con un pequeño equipo especializado para hacer un monitoreo. Es exactamente lo mismo en vigilancia centinela desde el punto de vista epidemiológico. En México tenemos actualmente 475 unidades médicas denominadas unidades de salud monitoras de enfermedad respiratoria viral, o mejor conocidas como USMER. Antes de COVID se llamaban USMI, que era unidad de salud monitora de influenza, pero igual, como ya estamos vigilando las dos, tanto influenza como COVID, vamos a cambiarle el nombre y ahora se llaman USMER, o nos llamamos USMER, porque el hospital donde yo trabajo es una USMER. Se tomará el siguiente porcentaje de muestreo para la vigilancia epidemiológica de enfermedad respiratoria viral. Los casos sospechosos que tienen síntomas leves, que generalmente son los ambulatorios, se le va a tomar muestra al 10% de todos los casos. Y a los casos sospechosos con sintomatología grave, que son los hospitalizados, se toma muestra al 100% de los casos, ¿vale? Entonces, sin querer tocar temas políticos ni nada, porque no es mi intención, cada vez que ustedes vean los datos o las cifras nacionales, pónganse a pensar en este punto. Si solo están muestrando en en todas las unidades USMER al 10%, pues hagan un leve cálculo y verán cuál es realmente el número de casos que pudiéramos llegar a tener en nuestro país. Y como buen epidemiólogo,
y sobre todo como buen, como buen médico y querer hacer las cosas de manera adecuada, yo en lo particular muestreo al 100% ambulatorios y hospitalizados. Y lo saben mis jefes y no pasa nada si muestras al 100%. Tu mínimo debe de ser el 10% de ambulatorios, pero puedes muestrear siempre y cuando tengas el insumo adecuado. Si tienes un insumo corto, vas a tener que hacer este punto del porcentaje de muestreo. Ahora, para fines de examen, van a contestar lo que dice esta diapositiva. Para casos ambulatorios, el 10% tiene que ser muestreado. Para casos graves, el 100% tiene que ser muestreado. ¿Vale? Insisto, para asuntos del examen. Pero en la vida diaria, en el hospital en particular, tenemos un porcentaje de muestreo en ambulatorios casi del 98%, de acuerdo a lo último calculado. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Y también hay unidades no USMER, es decir, que no tienen esta capacidad de poder hacer el monitoreo como mejor, pero ellos tienen que mostrar igual el 100% de Irak y el 10% de los casos ambulatorios. La única diferencia es que el USMER va a tener una mayor amplitud de poder detectar casos de diferentes zonas alrededor de la unidad. Y una unidad no USMER, pues probablemente no vaya a tener un impacto tan grande como la otra, solamente por el tamaño poblacional y el alcance que puede llegar a tener de acuerdo a la estructura de la unidad. ¿Me podría dar, por favor, la siguiente? Para terminar la presentación y dar pie, si tienen alguna pregunta, vamos a ver generalidades del SARS-CoV-2 o COVID-10 y COVID-19. Que recuerden que el SARS-CoV-2 es el virus, COVID-19 es la enfermedad. Los coronavirus se conocen ya desde hace mucho tiempo. En general, son virus de tipo ARN, se distribuyen entre humanos, mamíferos y aves y causan enfermedades respiratorias, entéricas, hepáticas y neurológicas. Y si ustedes ven ahora COVID te puede dar, más o menos se calcula que el 35% pueden ser gastrointestinales y el resto pueden ser respiratorias, pero también pueden tener impacto en pruebas hepáticas y obviamente también en casos neurológicos. Y también puede llegar a tener casos trombóticos. Nosotros en el hospital hemos tenido casos de EBCs, de enfermedad vascular cerebral. Tuvimos un caso de una trombosis mesentérica y hemos tenido casos de trombosis venosa profunda. Y cuando les haces las pruebas, salen positivos a COVID. Entonces, la verdad es que no nos confiemos mucho, ¿vale? Existen otros 4 virus o coronavirus que son frecuentes y que causan resfriado común en individuos inmunocompetentes, pero pues también existen los otros. ¿Me podrías dar la siguiente, por favor? Los otros 2 que son SARS-CoV, que fue una pandemia, o bueno, fue una infección que se dio en el 2003 y que a raíz justo de la infección por SARS-CoV en China, nació el Reglamento Sanitario Internacional y que si ustedes tienen la oportunidad de tomar este curso del ENARM, pues va a haber un capítulo que yo les comparta que justo trata de las enfermedades emergentes y reemergentes y el Reglamento Sanitario Internacional. Algo muy breve, pero que todos tendríamos que saber. Y el otro es MERS-CoV, que salió en 2013, 2014 y que actualmente todavía hay casos. Son los otros 2 coronavirus que han tenido impacto importante. En particular en SARS-CoV-2, el periodo de incubación depende de la actualización de los documentos, pero por lo menos se ha calculado que el periodo de incubación puede ir desde un día hasta 12.5 días, aunque la mediana va entre 5 y 6 días. Si ustedes toman en cuenta los casos, van a ver que son así como de calendario. Es como tuve contacto con esta persona y 6 a 7 días después empiezan con síntomas. La verdad es que
es muy interesante poder ver así los casos, siempre tomando en cuenta las fechas y los días. Puede extenderse hasta 14 días. Por eso tenemos que hacer las recomendaciones de las medidas preventivas hasta 14 días, porque podríamos llegar a tener. Y la vigilancia, además de los contactos también. Hay algo que se llama periodo de transmisibilidad, que no es lo mismo que periodo de incubación. Recuerden que el periodo de incubación es el periodo desde el que tuve contacto con el virus hasta que comienzo los síntomas. Y el periodo de transmisibilidad es cuando yo puedo contagiar a las personas. En general, se calcula que es de 10 días a partir de que inicia síntomas, aunque hay estudios, como les dije al inicio, que mencionan que ya podemos transmitir desde 2 días antes de haber iniciado síntomas, pero puede extenderse hasta 14 días. El modo de transmisión es a través de gotas respiratorias y la transmisión inicial fue a través de animales y ahora pues es de persona a persona y es bastante, ya lo hemos evidenciado, tiene una transmisión sostenida de persona a persona bastante importante, a diferencia de MERS-CoV, que solamente se ha transmitido de persona a persona en un ámbito hospitalario, pero en la comunidad solamente se transmite de camello a humano. ¿Me puede dar la siguiente, por favor? Las medidas preventivas, voy a hablar rápidamente de ellas. Se trata de estos 4 puntos, no hay más. Bueno, obviamente ahora con la vacuna pues ya tenemos una medida preventiva más, pero en general es el uso de cubrebocas, protección facial, en algunos casos, no siempre, y ahorita lo voy a mencionar, lavado e higiene de manos y distanciamiento social. ¿Me puedes, por favor, dar la siguiente? Doc, en el chat le pregunta Luis Ángel Rodríguez, Ajá. ¿cuánto tiempo sería la transmisibilidad en personas asintomáticas? En, en las personas asintomáticas es, generalmente es exactamente lo mismo, 10 días. ¿Sí? El único inconveniente del paciente asintomático es que no vas a poder tener un parámetro de inicio de síntomas por obvias razones, pero a partir de que tú le estás tomando la muestra, podrías tener un parámetro de este tipo de medidas. Es decir, a partir de que yo le tomo la muestra, a partir de ahí, yo le cuento 10 días para transmitir. Te voy a poner un ejemplo muy claro y es donde nos llevamos las sorpresas más grandes. Actualmente los protocolos quirúrgicos de cirugías superiores o invasivas o que tienen que ver con tracto gastrointestinal alto o cuadros respiratorios o cirugías plásticas reconstructivas faciales o de otorrino, tenemos que hacerles pruebas de PCR para identificar que no sean portadores. Y te puedo decir que hasta ahorita las que llevamos, el 50% han tenido PCR positivas. Entonces lo que hacemos ahí es contarle 10 días, pero para recomendar a los familiares que tengan medidas preventivas, pero además de eso, lo que hacemos es repetir la muestra de PCR 14 días después. Y ninguno de los casos que nos ha salido asintomático con COVID o con SARS-CoV-2, después de los 14 días ha tenido muestras positivas posteriores. Siempre tienen ya después una muestra negativa. ¿Qué pasa ahí? No sabemos, porque volvemos a lo mismo. PCR no te habla de que el virus esté ahí presente. Te habla de que tiene el material genético por alguna razón en la nasofaringe y en la orofaringe. Porque recuerden que la PCR se toma nasofaringea y orofaringea, a diferencia de la prueba de antígeno que solamente se toma nasofaringea. Por eso la importancia de que la prueba rápida de antígeno sea en los primeros 7 días. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Equipo de protección personal, y aquí es todo un debate. Dice, es normal, bueno, ahí venía una pregunta, ¿es normal tener una PCR positiva después de 21 días? Pues normal no, porque no es normal tener ese virus ahí en la vía respiratoria, pero insisto, es material genético. Nosotros lo que más hemos detectado en tiempo ha sido, si no mal recuerdo, 2 meses. Una persona que se le tomó 3 veces la prueba
salió 3 veces positiva y hasta la cuarta salió negativa. Pero no es que, insisto, no es que tenga el virus ahí, sino el material genético ahí del virus. Entonces, no existe tanto la normalidad o lo raro, simplemente no es necesario, y esto es algo que nos enfrentamos día a día, no es necesario hacer pruebas de PCR para nuestro regreso seguro al trabajo. En los trabajadores, por ejemplo, tomamos muestras y 14 días después de haber iniciado síntomas. Si el trabajador no tiene síntomas, puede regresar a trabajar de forma segura, siempre y cuando siga las medidas del equipo de protección personal. Y no tienes riesgo de brotes ni nada, o sea, tú puedes regresar a trabajar sin ningún problema. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? No sé si respondo bien las preguntas o si tienen alguna otra duda, me dicen, por favor, ¿eh? Bueno, para el equipo de protección personal, lo recomendado siempre es limitar el acceso a personal de salud a las áreas COVID. No todos tienen que estar circulando ahí como si fuera cualquier área, ¿no? Tenemos que limitar los accesos. Y siempre debemos utilizar el EPP o el equipo de protección personal adecuado. Siempre hacemos esta recomendación. La pijama quirúrgica no quiere decir que sea un equipo de protección personal específicamente, pero si alguien de ustedes ha entrado a un área COVID, por lo menos los que hemos entrado a las áreas COVID, de verdad es mucho más cómodo entrar con una pijama quirúrgica porque después el calor se vuelve interesante. Y no sé en qué ciudades estén, pero por lo menos aquí en San Luis tal vez no son las temperaturas más extremas, pero sí hemos llegado a estar a una cantidad bastante adecuada de grados centígrados y te coces adentro de los equipos de protección personal. Con todo y que yo no recomiendo, y esto sí lo digo a título personal, y obviamente con base en la evidencia científica, yo no recomiendo el uso de overoles, porque no sirven para COVID, no sirven. Sirven para ébola, pero para COVID no. Siempre vamos a recomendar utilizar botas. Actualmente utilizamos botas quirúrgicas, pero las recomendaciones internacionales han ido variando. Puedes utilizar botas sanitarias, que son estas botas como de jardinero, pero de color blanco. Pueden ser suelas blancas, azules o anaranjadas, eso no importa, pero son botas que te van a durar siempre y que además puedes desinfectar de manera adecuada. O, por ejemplo, CDC te dice que puedes entrar con calzado lavable. Lo importante es que sea lavable, ¿vale? No tanto porque el virus llegue y volando y se deposite ahí en la punta del calzado, ¿no? Simplemente si el paciente estornuda, tose, vomita o tiene alguna otra o tienes contacto con alguna otra secreción del paciente, pues puedas limpiarlo de manera adecuada. Y eso es parte de las precauciones estándar. Tenemos que utilizar mascarilla de alta eficiencia, denominadas como N95 o comúnmente conocidas como N95. Pero ahorita vamos a hablar de ellas más adelante. Utilizar lentes protectores o gogles, y depende de qué tipo de gogles. Puedes utilizar lentes de protección muy comunes, que estos que puedes encontrar en estas tiendas de materiales de construcción que puedes encontrar, o de laboratorio, estos lentes que utilizamos en el laboratorio de química, de ese tipo, o pueden ser pues ya unos de uso industrial, o hay unos ya de uso un poquito más avanzado, que están muy padres, que son antifojo o anti-empañamiento. Vamos, el punto es utilizar una protección ocular. Todavía vamos a encontrar aquí en México el uso del doble guante. Sin embargo, e insisto, lo digo a título personal y es algo que yo hago, cuando entro a áreas COVID solamente utilizo un par de guantes, no utilizo doble guante. Y aquí andamos, ¿vale? Bata impermeable desechable. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Si existe un contacto con una secreción del paciente, pues tiene que ser impermeable. Y al final vamos a utilizar un gorro, pues para protección también de la parte superior. No está recomendado el uso de overol, no está recomendado el uso de escafandra, porque también seguramente si ustedes lo han visto o han visto imágenes, pues todo el mundo utiliza estos overoles tipo Tyvek, pero realmente no hay una evidencia del impacto que pueda llegar a ser utilizar ese tipo de equipo versus utilizar el equipo que acabo de poner en la lista.
¿Me podría, por favor, pasar la siguiente? Bueno, ¿de qué se trata esto? Recuerden que esto es algo que se llaman precauciones basadas en las vías de transmisión y utilizamos colores para poder identificar. Y aquí está la razón del por qué utilizamos este tipo de equipo. El virus se transmite por gotas. Entonces, si yo estoy en un área común en la cual puedo llegar a tener contacto con el virus, pues voy a utilizar mi cubrebocas triple capa, que es el que está identificado en el medio y que me previenen las gotas, que son la tarjeta de color verde que identificamos en los hospitales. Sin embargo, si yo entro al área COVID y puede haber la probabilidad de que existan aerosoles, pues voy a utilizar protección por vía aérea. Entonces me voy a poner un N95 y es el que está ahí del lado derecho de su diapositiva. Pero como también existe evidencia de que se puede transmitir por contacto, pues por eso voy a utilizar una bata y unos guantes que están identificados con del lado izquierdo del color amarillo, que es el contacto. Recordando que hay contacto directo y contacto indirecto. Por eso se decide tener este equipo de protección personal. ¿Me puedes dar la siguiente? Sin embargo, siempre está recomendando utilizar protección ocular. Mi primera recomendación y la recomendación que hay en las guías de prevención y control de infecciones es utilizar gogles, como los que están ahí, que son gogles industriales, que sirven bastante bien. Y si vamos a hacer algún tipo de procedimiento que pueda generar mucho más aerosoles o salpicadoras, pues puedo utilizar una careta como la que está ahí. Que en lo particular, yo las veces que he utilizado, utilizo careta de ese tipo porque es mucho más fija, mucho más sólida, no se mueve. Tiene siempre una perilla de ajuste trasero para que en la parte de atrás tiene la perilla para que la ajustes y no se te mueva para nada, que es como lo que utilizan pues los carpinteros, ¿vale? ¿Me puedes Doctor, dar la siguiente, por favor? ¿puede Sí. volver a dar el nombre de las botas, por favor? Ah, son botas sanitarias. Si ustedes las buscan en internet, le ponen botas sanitarias, les van a salir botas tipo jardinero, pero de color blanco, que es como los que utilizan, no sé si han tenido la curiosidad de ver los supermercados, los que utilizan en la parte de la carnicería o pescadería, los que utilizan estas botas son justo botas sanitarias. ¿Por qué se utilizan esas botas sanitarias? Porque son blancas y si te cae alguna sustancia, puedes darte cuenta que está manchada tu bota. Por eso se utilizan de color blanco. Si ustedes ven los equipos de protección personal para ébola, pues son justamente botas sanitarias. Y Arani Reyes nos pregunta cómo desinfectaría de manera eficaz el calzado que mencionaba. Uh-huh. Bueno, lo más eficaz siempre va a ser el alcohol. El alcohol al 70%. Es rápido, es efectivo, no lo tengo que diluir, seca rápido y desinfecta el contacto. A diferencia del cloro. El cloro, si tú acercas el cloro a una superficie contaminada o con materia orgánica, no se va, o bueno, vamos, el cloro se va a desactivar. Entonces, siempre que utilicemos cloro, y eso también en casa, siempre hago la pregunta, ¿cómo lavamos el baño? Le ponemos, bueno, yo no, ¿verdad? Pero, o sea, no que no lo lave, sino que yo no hago lo que voy a decir ahorita. Siempre que se lava un baño, hay gente que combina agua con algún detergente como Fabuloso, Pinol o lo que sea, y le pone cloro. Tú al mezclar el cloro y algún detergente, se inactiva el cloro, entonces el cloro ya no sirve para nada, lo único que vas a tener es gas cloro, por eso va a oler a cloro, pero no va a funcionar. ¿Cómo debemos de lavar el baño? Pues tenemos que lavar primero con agua y con jabón, hacemos un enjuagado y posteriormente agua con cloro. ¿Para qué? Para que desinfectemos de manera adecuada. Así es como funciona el cloro, ¿vale? Entonces, pues justo si yo limpio mis botas con cloro no va a funcionar, nada más va a estar de adorno. Pero si yo las desinfecto con alcohol, va a funcionar bastante bien. Algo preguntaban de la clorexidina, pero ya no alcancé a leer. ¿Qué tan eficaz es la clorexidina? Recordemos que la clorexidina es un antiséptico, no es un desinfectante. El desinfectante es aquella sustancia que va a eliminar bacterias en una superficie inerte.
como el alcohol o el cloro. Pero un antiséptico es aquel que va a eliminar bacterias de una superficie viva. Entonces, si yo utilizo clorexidina en el estetoscopio, pues no va a funcionar de nada. Pero si yo utilizo clorexidina en mis manos, pues va a ser muy, muy bueno. Por eso utilizamos también clorexidina, por ejemplo, para la aplicación de sondas urinarias a una dosis muy baja para poder hacer una antisepsia del tracto uretral, o también clorexidina para lavado de cavidad oral para prevenir neumonías asociadas a la ventilación mecánica. ¿Vale? Ahora sí me puedes dar la siguiente, por favor. Y un último comentario. ¿Qué tan Sí, claro. eficaz es el amonio de quinta generación? Híjole, pues más o menos. Lo que pasa es que los amonios cuaternarios no son muy buenos porque depende de qué generación. Justo una de quinta generación siempre va a venir en combinación con alguna otra sustancia, como alcohol, por ejemplo. Si viene en combinación, es efectivo. Pero si es un amonio cuaternario simple, sin combinación, no lo recomiendo porque están asociados a brotes, bueno, por lo menos a brotes intrahospitalarios. No sé si a alguno de ustedes les tocó todavía, a mí en mis tiempos, hace unos años, no tantos, pero hace 11 años que estaba en el servicio social, la enfermera que estaba en mi unidad ponía en benzal mis pinzas para suturar. El benzal es cloruro de benzalconio, que es un amonio cuaternario de primera generación, el cual si tú lo dejas destapado es prácticamente un caldo de cultivo para las bacterias. Entonces, no están recomendados los amonios cuaternarios. En los hospitales, en las casas los podrías utilizar siempre y cuando estén combinados con alcohol, pero en el hospital no está recomendado. Entonces, hablando de las mascarillas de alta eficiencia o respiradores, porque también es correcto el término respiradores de alta eficiencia, tenemos justamente diferentes diseños. Están diseñados para poder proporcionar protección respiratoria y dar un sello hermético contra la piel. Esto hace que no tengamos un paso de las partículas y se llama N95 por algo muy sencillo. Si ustedes ven este tipo de mascarillas, y siempre va a tener la letra y un número. Recordemos que este tipo de mascarillas no están hechas o no fueron diseñadas en un inicio para la parte de salud, están diseñadas para la industria. Entonces la N significa que no funcionan contra aceites. Si tú le pones un aceite a una N95, pues vas a maltratar la N95 y no te va a funcionar. Por eso siempre se les pide que pues no utilicen ninguna crema oleosa o ningún tipo de maquillaje porque se va a dañar la mascarilla. Y 95 significa que filtra por lo menos el 95% de las partículas. Ahora, si la mascarilla dice, hay otras opciones en donde las mascarillas dicen R o P. Si dice R, significa que resiste a los aceites. Y si dice P, significa que resiste a todo. Entonces, si tienes un P100, significa que va a resistir cualquier cosa y además va a filtrar prácticamente el 100% de las partículas suspendidas. Entonces también tenemos que aprender qué significan las siglas que tienen nuestros equipos de protección personal. Hay que tener cuidado, hay veces que mucha gente ahora pues trata de recomendar cualquier cosa, sin embargo, a los que nos dedicamos a la prevención y control de infecciones, el conocimiento del equipo de protección personal nos lleva años. Y además utilizamos desde hace mucho tiempo. Yo en lo particular utilizo equipo de protección personal para muchas cosas desde hace prácticamente 10 años, ¿vale? Y, bueno, justo iba a hablar de las válvulas o de los cubrebocas con válvulas. Como la que está en la parte inferior izquierdo, que es de esa marca, no me paga la marca, cabe aclarar, nada más las puse ahí porque son las más famosas, pero esa que tiene válvula, la válvula se llama Cool Flow, significa que lo que va a permitir es, se va a escuchar de comercial, pero va a permitir que tengas fresco o que tengas una sensación fresca dentro de la mascarilla, que no tengas mucho calor dentro de la mascarilla. Entonces, lo que hace es, va a filtrar lo que entre a la mascarilla, pero va a permitir toda la salida del calor a través de la válvula.
Por eso también la válvula está hacia abajo, para que no empañe ningún lente, sino todo el flujo de calor vaya hacia la parte de abajo, hacia la parte inferior. Pero así como va a permitir la salida completa de calor, va a permitir la salida completa de un virus. Entonces, si yo soy alguien que tiene o que es portador, lo que va a permitir es que salga completamente el virus a través de esa válvula. Por ahí vi cuánto dura este tipo de cubrebocas, duran 40 horas de uso continuo. Aunque si está rota, mojada, sucia, pues la tienes que eliminar en ese momento. ¿Vale? Y otra de las preguntas decía, ¿qué significa KN95? Significa que es una N95, pero que está hecha en ciertas partes del mundo, específicamente en Asia. Entonces, si ustedes ven KN95, esa mascarilla se hizo en Asia. Y si encuentran una GNT95, significa que se hizo en América. Es lo único que significan esas siglas. Pero al final no son resistentes a los aceites y solamente filtran el 95% de las partículas. Tengan mucho cuidado con qué tipo de cubrebocas compran, porque luego si vas al súper, ahí está alguien vendiendo KN95, lo más seguro es que lo que te venda no es una KN95, es un cubrebocas convencional. No sé si se me escapó alguna pregunta. Interesante esa última pregunta. Hay esquemas que, por ejemplo, en algunos hospitales, si yo entro al área COVID, me van a dar 5 N95, las cuales yo tengo que identificar por día de la semana. Entonces voy a tener una máscara que diga lunes, otra martes, miércoles, jueves y viernes. Entonces, si yo cuento que voy a entrar a un turno de 8 horas ese día lunes, para alcanzar mis 40 horas de uso continuo, pues van a ser 5 lunes. Entonces esa mascarilla la voy a utilizar un lunes, la voy a guardar, si no está rota, sucia o mojada, la guardo, la dejo 7 días guardada y el siguiente lunes la puedo volver a utilizar. Entonces eso es una medida bastante segura para evitar también generar tanto desechable, que en lo particular yo no estoy a favor de estar tirando tantos desechables, yo por eso tengo una máscara reutilizable, justo para evitar tirar más basura de la que ya tiramos. ¿Vale? Soné muy ambiental, pero justo para eso la utilizo yo y para eso me compré mi mascarilla reutilizable. ¿Vale? Entonces, sí es una buena medida, sin duda alguna, y va a disminuir costos también del hospital, algo muy, muy importante. ¿Me pueden dar la siguiente, por favor? Y si se me escapó alguna pregunta, pues la retomamos. Ahora, ¿cómo podemos identificar si un N95 es un original o no? Primero, pues no te los van a vender sueltos. Siempre van a venir en paquetes de 5, 10 o van a venir en paquetes individuales. Idealmente, siempre debe tener la especificación de KN95 o N95 en la parte externa de la mascarilla, y además, si es de otro país, siempre debe de tener un código, que ahorita no lo recuerdo de memoria, pero si no mal recuerdo es G20126, que es un código universal en el cual ustedes pueden darse cuenta si está avalado o no. Hay una página que no he verificado últimamente, pero es de CDC y es sobre N95. Si ustedes se meten a esa página de se llama mascarillas aprobadas de N95 o respiradores aprobados N95, y va a venir un listado de todas las N95 de diferentes marcas que han sido evaluadas por CDC y en las cuales te pueden decir cuál es la efectividad, y hacen pruebas para ver si tienen un filtrado adecuado estas N95 y si realmente filtran completamente. Entonces les invito a que la revisen, porque ahí se pueden dar cuenta de si las marcas que están comprando son las correctas. ¿Vale? Y lo de las máscaras reutilizables ahorita lo voy a mencionar. Este estudio me parece importante. ¿Me puede dar la siguiente? Nada más va a salir una careta, pero se trata del uso de caretas.
Este tipo de caretas se utilizó en este estudio y entonces comparaban el antes y el después. Entonces, antes mandaron a 62 trabajadores a hacer encuestas a casos positivos y de los 62 trabajadores que mandaron, 12 fueron casos, 8 sintomáticos y 4 asintomáticos. Y eso fue sin caretas. Y después los mandaron a otro grupo, mandaron con caretas y cubrebocas y mandaron a 50 trabajadores y ninguno tuvo pruebas positivas, ninguno fue caso. Entonces, mi recomendación siempre, igual y vamos a tener después evolución en este tipo de artículos, pero hasta ahorita la evidencia dice que no está mal utilizar caretas, al contrario, si las puedes utilizar, utilízalas, ¿vale? ¿Qué es diferente andar con careta en el súper que andar con careta en el área COVID? En el súper no le veo ningún caso, pero en el área COVID le veo mucho caso utilizar una careta, ¿vale? ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Estos son los respiradores reutilizables. Insisto, no me paga la marca, no tengo nada que ver con la marca 3M, pero son las más comerciales. En lo particular, yo tengo la que está en el área superior izquierda, que es una serie 6000, es una media facial. Hay medias faciales y faciales completas. Está la media facial, la que yo tengo, por ejemplo, no tiene cool flow, o sea, vas a estar acalorado ahí adentro de la mascarilla. Pero la serie 7500, 6500 y las faciales completas como 7800 y FF400 sí tienen cool flow. Entonces va a tener un poquito mayor frescura dentro de la mascarilla. Lo único que sí es, si te pones este tipo de mascarillas, pues hay que acostumbrarse porque la silicona con la cual están hechos puede maltratar un poquito la piel de la nariz, ¿no? Entonces sí es un poquito incómodo, pero sellan de manera fabulosa. Y obviamente pues ya no vas a estar tirando este tipo de cubrebocas desechables, esta te va a durar muchísimo tiempo, solamente que sí tienes que comprar cartuchos que vas a utilizar. Por lo menos hay algunos cartuchos. Generalmente los cartuchos son P100, van a filtrar todo y resisten al aceite. Y mi recomendación siempre va a ser comprar cartuchos de caja, que tienen una caja plástica que puedes desinfectar de manera muy rápida con alcohol, sin ningún problema. Y no necesitas utilizar ninguna mascarilla adicional, porque si no mal vi, hay una pregunta ahí que dice eso. Para nada, tú utilizas tu mascarilla sin ningún problema y las medias faciales, pues vas a tener que utilizar gogles aparte, pero las faciales completas no vas a utilizar gogles, pues vas a utilizar nada más esa mascarilla completa, ¿vale? ¿Me puede dar la siguiente, por favor? Los cartuchos los vas a tener que cambiar aproximadamente cada mes de uso continuo, o sea, 30 días de uso continuo, pero ya que te acostumbras a la mascarilla reutilizable con cartucho, te vas a dar cuenta que pareces, vamos, y te escuchas como Darth Vader ahí con esa mascarilla, pero respiras súper bien, respiras muy bien. Vamos, no tienes ningún tipo de dificultad. Sin embargo, cuando te cueste trabajo respirar a través de esta mascarilla, significa que tu filtro ya lo tienes que cambiar, ¿vale? Esto es lo que les decía. ¿Qué filtran este tipo de mascarilla? Los respiradores N95. Bueno, no. Depende, lo que decías, no los dejaron utilizar este tipo de mascarillas porque tienen una válvula de salida. No le veo caso a ese tipo de recomendación, sinceramente. Y si tú te compras una como la que viene en esa imagen, que es una serie 6000, perdón, no tiene una cool flow, no tiene válvula de salida. Entonces, me parece que la recomendación no está adecuada porque no tiene nada que ver, la verdad. Pero bueno, no, el uso de estericide no es necesario estar utilizando, no sirve utilizar ese tipo de medidas de estericide para como sprays nasales o nasofaringios no sirven, la verdad. Entonces no lo recomendaría. Las dos, perdón, regresando a las mascarillas o a los respiradores, las dos van a necesitar prueba de fuga. La prueba de fuga es soplar para ver si tienes fuga del aire. Es más difícil tener una prueba de fuga
buena con una mascarilla desechable, porque todo depende, no vienen a medida, o sea, vienen de manera estándar. Entonces, si ustedes tienen la cara muy pequeña, les va a quedar grande la mascarilla, o si tienen una cara también un poco grande, pues les va a quedar un poco corta. Y además, pues para los que utilizamos barba, pues no nos funciona porque el vello facial no va a permitir que el respirador desechable se fije bien a la cara. En cambio, la máscara media facial, la prueba de fuga es muy sencilla, nada más tienes que apretar un poco las cintas. Tú tienes que, esa válvula que tiene ahí la marca, si tú la tapas con la mano, esa es la válvula de salida, no es una válvula Cool Flow, insisto. Tú tapas la válvula, soplas, y al momento de soplar vas a sentir presión. Si no sale nada, tu prueba de fuga es bastante buena. Con este tipo de máscaras medias faciales, sí vas a tener que también tener una barba recortada, porque si no, no va a tener una buena prueba de fuga. Y la ventaja de las máscaras reutilizables es que vienen por medidas. Entonces, por ejemplo, si tienes una M6000, pues entonces tienes una máscara mediana de la serie 6000. Entonces, por ejemplo, la mía es una M6200, es una máscara 6200 mediana. Esa es la ventaja de las reutilizables. ¿Me pueden, por favor, pasar la siguiente? Y hay otras, la que les decía, la máscara facial completa, pues la bondad de este tipo de máscaras es que además tienes una protección ocular, el sellado facial es mucho más efectivo, sí vas a requerir prueba de fuga, pero no pasa nada. Pero también no vas a poder utilizar una barba, para los que utilizan barba crecida, pues no puedes utilizarla porque no va a funcionar porque requieres prueba de fuga. Y a mí en algún momento me gustaría comprarme uno de estos juguetes que están ahí abajo, que es el respirador purificador de aire con motor, que ese te lo pones, tienes ese motor de aire que tienes, va en la parte del cinturón, lo que se ve ahí es un cinturón, se pone en la parte de la cintura, valga la redundancia, y ahí tienes el motor y se conecta justo a la parte posterior de la máscara. No necesitas protección ocular adicional, no vas a, vamos, si no te quieres recortar la barba, no pasa nada porque pues, está cubierto desde el cuello de manera completa y pues vamos, es bastante bueno. Lo único es que pues tienes que cambiar las baterías, no necesitas nada más que las piezas reutilizables que van a generar el filtro. El filtro no está en la parte superior, está en la parte inferior y va a estar en la parte del cinturón. ¿Me pueden dar el siguiente, por favor? Tenemos dos preguntas más. ¿El Sí. alcohol podría dañar el cartucho de Facebook? Uh-huh. Y de Luis Medina, bueno, no sé si quieres responderle primero. Claro. Depende del cartucho que utilices. Por ejemplo, si utilizas cartuchos con caja plástica externa, tú los puedes desinfectar y no le pasa absolutamente nada. Pero si tienes cartuchos que son cartuchos expuestos, pues no los vas a poder desinfectar porque vas a dañar el filtro. Entonces, por eso siempre les recomiendo comprar cartuchos plásticos que, vamos, son cajas, vamos, está cubierto por una caja plástica. Y hay algunos cartuchos, perdón, que tienen un prefiltro y ese prefiltro es plástico y también lo puedes desinfectar. Entonces, siempre voy a recomendar que utilicen esos porque la vida útil va a ser mucho más duradera o va a ser mucho más amplia y los puedes desinfectar sin ningún problema con alcohol. Solamente no los tienes que sumergir. Vamos, haces una desinfección superficial. Generalmente se recomienda después de quitártela, la guardas y antes de ponértela la vuelves a desinfectar para que sea de manera segura. Y bueno, Luis Medina nos pregunta, en las UMFs, ¿qué es por donde generalmente acuden los pacientes en primera instancia y de dónde son referidos a hospitales COVID? ¿Qué es lo más recomendable utilizar? ¿Una N95 o una careta o una mascarilla reutilizable más careta? Vamos, la respuesta más correcta es siempre protección respiratoria y protección ocular. Así de sencillo.
El utilizar las mascarillas reutilizables o las desechables, yo en lo particular insisto, es porque en mi vida yo no genero desechables. Se escucha un poquito raro, pero soy de esas personas que recicla, que no genera desechables, entonces todo eso lo llevo a mi vida diaria. Entonces, para no desechar cubrebocas constantemente, sobre todo cuando entro a áreas COVID, pues utilizo mascarillas reutilizables. Lamentablemente los triple capa, pues no hay una opción que puedas utilizar y no es necesario andar con respirador reutilizable por todos lados, ¿no? Pero es por eso que lo compré. Y además, pues en algún momento me llamaban loco tal vez, pero cuando empezó todo esto hace un año, yo en lo particular dije, se va a poner feo, nos va a tocar y va a llegar el virus. Entonces me preparé con eso porque ya desde hace mucho tiempo sabía de la existencia de este tipo de equipos, porque les digo, yo mi entrenamiento de equipo de protección personal lo llevo desde hace como unos 9, 10 años. Ya sabía de la existencia de este tipo de cosas y simplemente pues fue algo que me quise comprar, así como el cardiólogo se compra su Littmann Cardiology, pues yo me compro mis, mis máscaras reutilizables. Es por eso realmente. Cualquiera de los dos está bien, utilizar una N95 o una reutilizable, siempre y cuando las utilices de manera correcta. Y si es desechable, la deseches de manera correcta. Esa sería la respuesta a esta pregunta. Ahora sí, ¿me pueden dar la siguiente, por favor? Lavado, higiene de manos. Nada más para poder hacer como esta separación. Higiene de manos es cuando utilizamos un antiséptico. Es decir, como lo decíamos, clorexidina o alcohol gel o alguna otra sustancia. La limpieza de las manos es cualquiera de las dos, si utilizamos gel o si utilizamos agua y jabón. Y el lavado de manos es estrictamente con agua y con jabón. ¿Vale? Por eso utilizamos los epidemiólogos los dos términos, lavado e higiene de manos. Por ejemplo, si no tengo lavabo, pues, pero tengo gel, voy a hacer higiene de manos. Pero si tengo un lavabo, voy a hacer lavado de manos. ¿Vale? Es un término muy sencillo que utilizamos todos los días y que es una medida, sin duda alguna, con un gran impacto en la prevención de infecciones. ¿Me podrían dar la siguiente, por favor? Yo creo que todos en los hospitales o en sus unidades han visto estas tarjetas, obviamente modificadas, ¿no? Con el logo del hospital o algo así, pero pues es la técnica correcta. Recordemos que si vamos a utilizar un antiséptico como alcohol gel, la técnica va a durar de 20 a 30 segundos y el lavado de manos con agua y con jabón tiene que durar de 40 a 60 segundos. Y es en los 5 momentos. Recordemos que los 5 momentos son antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea limpia o séptica, después de tener contacto con líquidos corporales, después de tener contacto con el paciente y después de tener contacto con el entorno del paciente. Esos son los 5 momentos para el lavado e higiene de manos. ¿Me pueden dar la siguiente, por favor? Y por último, el distanciamiento social, que hay veces que parece que no tiene o sí tiene impacto. ¿Me podría dar la siguiente? Yo creo que uno de mis artículos favoritos en cuanto a distanciamiento social es el que está ahí referido en la parte inferior, en el cual nos dice cuál es el distanciamiento social. Es cuando tú puedes tener una distancia, por lo menos de un rango de 1 metro de distancia, vamos, con las demás personas. Entonces, si tú estás a menos de 1 metro de distancia, tu riesgo de transmisión o de adquirir COVID podría ser del 12.8%. Pero si tú tienes un distanciamiento de distancia, pues tu riesgo es pues mi recomendación siempre va a ser distanciamiento social, ¿vale? ¿Me pueden dar la siguiente, por favor? Y me gusta mucho el artículo porque te pone este semáforo, ¿no? En el cual tú puedes ver en la parte del lado izquierdo, vamos del lado de las filas, esta parte de si estás en silencio, si estás hablando o si estás cantando o estás gritando, ¿no? Una alta ocupación y lugares
cerrados y poco ventilados. Entonces, si ustedes ven ahí, vamos, un juego de riesgos o una matriz de riesgos, porque al final esta es una matriz de riesgos. Por ejemplo, si yo voy a poner dos escenarios, ¿no? Un karaoke. Hay un lugar donde yo iba antes de la pandemia, cabe aclarar, y cuando vivía en la Ciudad de México, mi esposa y yo íbamos a un lugar que se llama el Billy's Pizza, ahí por el Parque Los Venados, una de las mejores pizzas que probé allá en la Ciudad de México, pero tenía karaoke. Era un lugar cerrado, poco ventilado. Si ibas en viernes tenía alta ocupación y pues no llevabas cubrebocas y te pasabas ahí horas porque pues había bebida y había pizza, entonces te la pasabas muy bien y te la pasabas gritando y cantando. Si tú estuvieras en un escenario actualmente, ahorita en la pandemia, eso está en rojo. Es la última celda del lado inferior derecho, ¿vale? Es un alto riesgo de transmisión del virus. Y entonces, si ustedes pueden poner este tipo de escenarios, imagínense que voy a ese mismo karaoke sin cubrebocas, pero poco tiempo, aún así, sigue siendo rojo. Si yo voy por tiempo prolongado, pero con cubrebocas, aún así sigue siendo rojo. Y si yo voy a ese lugar con cubrebocas y en corto tiempo, aún sigue siendo rojo. Pero si yo pudiera ir, por ejemplo, no quiero, con esto cabe aclarar, que quede claro, no estoy recomendando ir a lugares, pero si yo decidiera ir a un lugar donde nada más hay 2 mesas y es una terraza, y entonces está al aire libre, está bien ventilado, solamente voy a comer por ejemplo, con mi esposa, ¿no? Voy a comer nada más 2 personas y voy a hablar. Entonces, si ustedes ven, estoy poniendo un escenario en el cual probablemente sea un riesgo bajo, un riesgo amarillo, o si estoy poco tiempo puede ser un riesgo verde, un riesgo bajo. Justo por eso me gusta mucho esta matriz de riesgo, porque podemos poner cualquier ejemplo que tú quieras en esta matriz de riesgo y podemos ver, pues justo qué tanto riesgo tenemos de contraer o no contraer el virus. ¿Vale? Se los recomiendo mucho, léanlo, está muy, muy interesante. ¿Me podrían dar la siguiente diapositiva? Si no mal recuerdo. Exacto. Bueno, viene la última, que es la de las pruebas diagnósticas. Hasta ahorita tenemos de las pruebas diagnósticas, tenemos las moleculares, que son los de PCR, que tienen alta especificidad y alta sensibilidad, y lo que detectan es material genético. Tenemos las pruebas antigénicas, que por lo menos las que están recomendadas aquí en México tienen una alta especificidad y sensibilidad. La sensibilidad está por arriba del 85% y la especificidad por arriba del 95%. Y las pruebas de anticuerpos, hay pruebas de anticuerpos rápidas, pero no están recomendadas, no identifica el virus, no sirven para el cuadro agudo. Pero si yo tengo curiosidad, si tuve contacto con el virus y enfermé o mis síntomas fueron leves, no me di cuenta, o para los contactos de casos positivos, evaluar si tuvieron contacto, pues le podemos hacer IgG e IgM. Obviamente después de 2 o 3 semanas de haber tenido contacto con el caso. Yo en lo particular me hice mis pruebas de anticuerpos, nada más por curiosidad. Anticuerpos cuantitativos, recuerden, de cualitativo a cuantitativo es mejor cuantificarlos. Me las hice en diciembre y salí sin anticuerpos. Entonces quiere decir que mis medidas de utilizar cubrebocas, lavado de manos, distanciamiento social y protección ocular me han funcionado bien y por lo menos en los últimos 6 meses, es decir, de junio a diciembre no tuve contacto con el virus, ¿vale? Para eso sirve un poquito estas pruebas de anticuerpos. ¿Me puede dar la siguiente, por favor? En la siguiente diapositiva, pues lo que vamos a ver es estas recomendaciones. Cuando hizo esta recomendación FDA, tenía todavía algunas variantes. Ahorita ya hay algunos cambios, sobre todo en el tiempo de los resultados. Las pruebas moleculares, pues sí pueden darte un resultado en 2 a 7 días. Pero las pruebas antigénicas te pueden dar resultados desde 15 minutos después de haber corrido la prueba en el cassette de la prueba.
¿vale? Y las pruebas antigénicas disponibles en México actualmente son única y exclusivamente nasofaríngeas. No son, ¿cómo se llama? Faringeas, solamente son nasofaringeas. Y vamos, lo que les decía un poquito, las pruebas de anticuerpos solamente son serológicas o son pruebas de sangre y muestran si alguien tuvo o estuvo infectado en el pasado. En cambio, las pruebas de PCR, moleculares y antigénicas, pues son pruebas que te van a dar diagnóstico de infección activa, ¿vale? Vale la pena que revisen también este link que les dejo en la parte inferior, que es de la FDA, en el cual podemos hacer actualización de las pruebas y vamos a despejar estas dudas de cuándo y por qué sí hacer una muestra o no hacerla, y sobre todo qué es lo que tengo a la mano. Y ya la última diapositiva, pues son mis conclusiones, que tal vez son conclusiones muy generales, pero son más bien recomendaciones para todas y todos ustedes. Mi recomendación primero siempre va a ser, usen cubrebocas todo el tiempo. No importa la actividad que estén haciendo, si entran a COVID o no COVID, utilicen el cubrebocas todo el tiempo. Si vamos a salir a un área no hospitalaria, pues podría ser cubrebocas de tela. Obviamente hay que lavarlos y hay que tener suficientes para poder hacer cambios. ¿Me podrían dar la siguiente diapositiva, por favor? Ahí está. Excelente. Muchas gracias. Pero si estamos en el hospital, sí recomendaría utilizar cubrebocas triple capa. Muchos utilizan N95 por todo el hospital. No es necesario. Con un triple capa es más que suficiente. Si voy a entrar al área COVID, ahora sí puedo utilizar un N95 o una mascarilla reutilizable. Siempre recomendaremos el uso de lentes de protección. También depende de tus actividades. Insisto, ir al súper con caretas o lentes de protección probablemente no sea la mejor, no vaya a hacer un impacto, pero si estás en el hospital, mejor utiliza unos lentes de tipo laboratorio de química, como les decía. Son bastante cómodos, son ligeros y vamos, te da una protección adicional. Lávense las manos, utilicen alcohol gel todo el tiempo, traigan en su bata o en su bolsa o en su mochila, traigan siempre un alcohol gel para poder utilizarlo siempre, todo el tiempo, no se nos debe de olvidar. Eviten reuniones, por favor, no hagan reuniones. Lamentablemente, si ustedes ven y si ustedes cuentan estos periodos de incubación que les dije, los casos que estamos viendo y estamos los hospitales saturados por esas reuniones de Navidad, de Año Nuevo y de Rosca de Reyes, no hay más. Y si tú preguntas a los pacientes, tuvieron reuniones, se reunieron, visitaron familia, visitaron gente. No lo hagamos. En la medida de lo posible, no hagamos reuniones. Si tienen síntomas, acudan a evaluación médica, es lo más importante. Me enfrento todos los días a, vengo con usted para que me haga la prueba rápida, o vengo con usted para que me haga la prueba de PCR. ¿Ya te evaluaron? No. Primero la evaluación y después vemos la prueba, porque la prueba rápida y la prueba de PCR es muy poco, es muy rápido. Pero sin duda alguna tenemos que evaluarnos para ver si no tenemos síntomas de gravedad o no tenemos algo que resolver. Y esta diapositiva la hice antes de que ya tuviéramos disponibles en todo el país las vacunas, pero si tienen la oportunidad de vacunarse, vacúnense. Vamos, yo afortunadamente tendré la oportunidad de vacunarme el día de mañana, entonces estoy emocionado, sin duda alguna, siendo un fanático de las vacunas. Tengo vacunas para todo, tengo fiebre amarilla, meningococo, neumococo, entonces va a ser una más en mi colección de las vacunas, pero sin duda alguna es un gran paso en la ciencia, tenemos que utilizarlo y tenemos que aprovecharlo, y no por eso tengo que dejar de hacer estos puntos que acabo de mencionar. A pesar de tener la vacuna, tengo que seguir utilizando cubrebocas, tengo que seguir utilizando protección ocular, lavarme las manos y evitar reuniones aunque tenga todavía la vacuna. Si tienen la oportunidad de hacerlo, aplíquense la vacuna. Muy importante. Y bueno, la siguiente ya nada más es mi contacto, mi correo personal. Si alguien tiene alguna duda, con todo gusto
podré resolverles alguna duda. Soy alguien que está mucho en Twitter, entonces también si alguien quiere preguntarme por ese medio, también es bastante válido. Y si alguien decide pues tomar este curso del ENARM, que los invito a tomarlo, es una plataforma bastante amigable, es una plataforma que nos va a pedir tener un contacto como el que tenemos ahorita y sobre todo despejar dudas. Y los que somos profesores de este curso, pues estamos constantemente en las unidades hospitalarias de todo el país, eh, utilizando siempre la evidencia antes de cualquier otra medida y que les va a ayudar mucho a ENARM. Ya tenemos una gran trayectoria con este curso y buenos resultados. Entonces, con todo gusto, resuelvo dudas. Si alguien tiene dudas ahorita, si no, está mi contacto, si quieren hacerlo a través de ello. Pero creo que vi todavía algunas preguntas por ahí. No sé si tengan alguna, con todo gusto las resolvemos una vez. Sí, pues bueno, todavía queda una duda, me parece, acerca de la vacuna. Pregunta Arturo Aragón. Tengo una duda sobre la Ok. vacuna. Espero que me puedan ayudar. Tengo una paciente de 70 años de edad que me preguntó que si ella se puede poner la vacuna contra COVID-19. Comenta que solo tiene la vacuna BCG y hace más de 20 años que estuvo bajo tratamiento con vacunas para alergia al polvo. ¿Cuál es la recomendación para la paciente? Bueno, sin duda alguna, la vacuna sí es una buena opción. Las únicas contraindicaciones para la vacuna de Pfizer que estamos aplicando en los hospitales es no haberte vacunado contra influenza en el último mes. Por ejemplo, si me puse la vacuna, no sé, el 1 de enero del 2021, no me la puedo poner, no me puedo poner la de COVID ahorita, la tengo que poner después de 30 días, nada más. Si fui caso clínico de COVID, me tengo que poner la vacuna después de 2 semanas de haber tenido o de haber tenido el cuadro clínico. Si tuve alergia, sobre todo una reacción anafiláctica a algún medicamento o algún componente de alguna vacuna, ahorita no está recomendado porque no tenemos la suficiente evidencia de que se pudiera repetir un evento similar. Entonces, si tengo alergias al medio ambiente, pues no pasa nada, me puedo vacunar. Solamente teniendo en cuenta estos puntos y recordando que la vacuna de Pfizer que estamos ahorita aplicando es de 2 dosis, el día 0 y el día 21. Entonces, siempre si vamos a recomendar esta vacuna, hay que hacer énfasis en la población. No nos podemos poner otra vacuna mientras estamos en estas 2 dosis para evitar que tengamos algún tipo de interacción. Y nada más por el momento, eso sería todo. Entonces, si tu paciente no tiene ninguno de estos criterios vamos, de rechazo o de contraindicación de la vacuna, se puede embarazar. Entonces, veo una de embarazada, de una vez la respondo. No hay evidencia científica de vacuna en la embarazada. Entonces, siempre que vayamos a aplicar una vacuna en población en edad reproductiva, siempre hay que preguntar si se está embarazada o no lo está, ¿vale? No está contraindicado, pero tampoco sabemos cuál es el efecto que pudiera llegar a tener en la mujer embarazada. Entonces, mejor no hay que arriesgar, ¿vale? Creo que había algunas otras dudas. Con todo gusto las respondemos. Hay otra pregunta. La lactancia no es contraindicación. Ah, Perdón, dime. no, era eso. Ok. La lactancia no es contraindicación. Inclusive una mujer que esté en lactancia y que tenga un cuadro clínico no es condición de interrumpir la lactancia. Solamente tendrá que ser una lactancia diferente con un cubrebocas, y obviamente después del proceso de la lactancia, pues tendrá que vamos a tener una separación, un distanciamiento social, que probablemente sea algo difícil para la mamá y el bebé, pero no está contraindicada ni en un caso clínico ni con la vacuna.
Entonces, adelante, se puede aplicar. Sale una pregunta. ¿Cuándo se piensa a población abierta? Pues en teoría nos han dicho que próximamente, a finales de este mes e inicios del siguiente mes, se va a poder aplicar la vacuna. Ahorita la estamos aplicando a primera línea. En lo particular, en el hospital llevamos 2 días de vacunación extenuantes, pero hemos tenido ya vacunación de las áreas COVID, urgencias, medicina interna, todo el personal, desde limpieza, área médica, médicos residentes, personal de enfermería, personal de inhaloterapia. Hoy le tocó allá al área quirúrgica. Entonces, pues ya mañana todos los demás que hemos entrado al área COVID, por eso hasta mañana me toca a mí mi vacuna, pero es la primera línea. Posteriormente se va a poner la vacuna a resto del personal de salud en conjunto con mayores de 60 años y ya después población general. Entonces va a ir creciendo poco a poco y seguramente todo va a cambiar si nos llegan vacunas de otras moléculas, ¿no? Ahorita es Pfizer la que tenemos, pero sin duda alguna esto va a crecer. Algo que sí me gustaría comentar es, la vacuna sin duda alguna es una buena noticia. Sin embargo, no es la luz al final del camino. Simplemente es el inicio de una nueva etapa en el manejo de la prevención y el control de infecciones. Nada más. Me preguntaban antes de estar con ustedes que si ya le veo final a esto. No, todavía no. Tal vez soy fatalista, pero no, todavía, este año ahora va a ser diferente al año pasado. Conocemos la enfermedad, tenemos que mejorar, tenemos que eh, aplicar todos los conocimientos que ya tenemos, generar evidencia científica y sin duda alguna esta parte de las vacunas nos va a dejar una gran enseñanza, pero todavía no vamos a poder, pues poder controlar al 100%. No sé, yo no alcancé a leer qué decía de los médicos de consulta privada o particular. Los médicos de consulta general por medio particular, ¿dónde pueden ser vacunados? De Viridiana Román. Buena pregunta. La verdad es que ahorita es un estira y afloje, perdón la expresión, pero eso es ahorita, que los vacunen. Me parece una falla en este esquema de vacunación que tenemos. Insisto, no pretendo ser o sonar crítico de político ni nada por el estilo, pero me parece que no nos estamos fijando en todo el médico particular que puede llegar a tener contacto. Para mí tendría que ser ya, junto con todos. Lo que sí se podría hacer, y es algo que se hace con influenza, es que el área médica de un consultorio privado o de una clínica privada pueda hacer la solicitud a Secretaría de Salud diciendo, somos tantos en la clínica o en el consultorio o en la torre de consultorios, no lo sé. Somos tantos personales de salud, solicitamos a ustedes se nos aplique o se nos sea considerada la aplicación de la vacuna para poder hacerlo. Eso se hace con influenza, entonces creo que podría ser un buen esquema para poder hacer también la vacunación contra COVID. ¿Vale? Veía ahí cuál es el tratamiento ambulatorio sintomático. Así, sintomático. Si al paciente le da fiebre, si tiene dolor, si tiene cefalea, analgésico. Punto. No se deben de utilizar ivermectina, ni acitromicina, ni hidroxicloroquina, ni ceftriaxona. He visto unas recetas que son increíbles. No hay que dejarlas, ¿vale? No hay que utilizar antibióticos. Es antes y después de COVID, o sea, el 85% de las enfermedades respiratorias son virales, entonces no hay que utilizar antibióticos, ¿vale? Entonces, el manejo siempre va a ser sintomático. Si tiene tos, hay que dejar algo para eso. Si tiene dolor muscular, hay que dejar algo para el dolor muscular, pero nada más. No hay que dejar ningún esquema de tratamiento.
y mucho menos ivermectina, por favor. O sea, yo sé que están previniendo tal vez pediculosis, pero no hay que utilizar ivermectina, por favor. Me pueden, no sé, había otra pregunta por ahí. ¿La vacuna que se está aplicando actualmente cubre de alguna forma a las cepas nuevas? De María Salinas. Sí, recordando que no son, vamos, es algo que hay que aclarar siempre, no son cepas nuevas, solamente son variantes y linajes. Recordemos que como todo organismo, cada vez que tenemos interacción con algo, vamos a modificar nuestro material genético y es algo que se llama epigenética. Vale la pena que pudiéramos explorar este campo, porque cada cosa que yo tengo interacción, puedo modificar mi material genético. Obviamente el virus funciona exactamente igual. Afortunadamente, los cambios que tiene son cambios muy puntuales, son cambios menores que no afectan la efectividad de la vacuna. Eso es algo bien, bien importante hasta el momento. A diferencia de influenza, que tiene saltos drift y saltos shift, que son saltos antigénicos grandes, que pudieran llevarnos a una pandemia, como lo que fue en 2009 en influenza, en donde hubo un cambio en la conformación del H y del N, que es hemaglutinina y neurominidasa, y que ahí sí la vacuna ya no los detectaba, porque justo lo que cambiaron fue la proteína de superficie. En este caso, la modificación no es en la proteína de superficie. No sé si queda alguna otra pregunta. Creo que nos pasamos del tiempo, pero creo que fue bastante bueno esta charla con ustedes. Claro, claro que sí, doctor. Mira, por tiempo y pues justamente porque si ya no nos pasamos un poco de lo planeado, pues digo, ahí culminaríamos esta sesión. El doctor, pues bueno, dejó sus datos de contacto, entonces los invitamos desde luego a cualquier pregunta adicional, pues contactarlo directamente, pero principalmente también les hago la más cordial invitación a formar parte de nuestro curso de preparación para el ENAM 2021. Desde luego les hacemos esta cordial invitación. La sesión y la charla era pues darles información relevante a ustedes de actualización y pues bueno, contenido de utilidad que les va a ayudar para presentar su examen. Sin embargo, si quieren un apoyo adicional, desde luego creo que una de las mejores opciones que tienen es inscribirse al curso en línea de la Salle. ¿Por qué este curso? Pues porque tenemos muchos años de experiencia impartiendo este curso en la modalidad en línea. Tenemos una metodología de aprendizajes virtuales bastante ensayada y que les va a asegurar como tal su aprendizaje. Ya iniciamos en febrero, entonces ya estamos por cerrar, ya casi no tenemos lugares. Entonces, si alguien está interesado en recibir más información, pues con mucho gusto les voy a dejar aquí un enlace en donde van a poder completar sus datos y el día de mañana les vamos a mandar la información y pues bueno, esperemos poder todavía tener algunos lugares e incluso algunas becas, ¿no? Se estuvieron otorgando algunas becas en específico en diciembre y con apoyo a la pandemia. Ahorita desafortunadamente, pues bueno, ya se ha limitado mucho esta parte porque ya estamos cerrando las inscripciones, pero por favor en el enlace les dejo en el chat, perdón, les dejo el enlace y pues bueno, sin más les agradezco mucho y estamos a sus órdenes para cualquier duda que tengan del curso. Muchas gracias, David. Y pues muchísimas gracias, doctor Oscar Sosa. Su ponencia fue increíble. Gracias a los participantes. Les invitamos a estar pendientes, ya que el próximo 21 de enero vamos a tener otra ponencia. También estamos haciendo diferentes dinámicas con temas relevantes para el examen y los invitamos a que nos sigan en Facebook como ENARM Curso en Línea para enterarse cómo participar en estas dinámicas. Muchas gracias y